Hola familia. Cuba actualmente está viviendo una de las crisis económicas más fuertes que ha vivido el pueblo cubano. Imagínense la escasez de alimentos, los apagones, la falta de medicamentos, los desastres naturales y súmale a eso la represión que está teniendo la dictadura contra el pueblo cubano. En videos pasados yo le había comentado sobre la caída del sistema eléctrico en Cuba, cómo el país se vio en un apagón de más de 48 horas y muchas personas se vieron afectadas en la pérdida de alimentos que con tanto sacrificio pues lograron comprar. Además de eso que no tenían agua, muchos hospitales se vieron afectados y pues la dictadura sin hacer absolutamente nada, porque ellos no buscan soluciones al pueblo, ellos buscan problemas. Con el colapso del sistema eléctrico, la solución de ellos, en vez de mejorar o reparar o comprar maquinarias nuevas, porque las maquinarias de las termoeléctricas pues son sumamente obsoletas, no tienen el mantenimiento que tienen que tener, y pues en vez de ello preocuparse por ese problema, es más fácil echarle la culpa a algo, y en este caso pues le echaron la culpa al embargo o bloqueo, como muchos conocen. A raíz de todo ese problema que estaba viviendo el país con los apagones que todavía están vigentes y se han incrementado, pues Cuba, en vez de mejorar aunque sea un poquito, pues ha empeorado. Imagínense que hace poco hubo un huracán Rafael, donde afectó a la parte de occidente del país, donde muchas personas se quedaron pues sin casa, que se les cayeron los techos, volaban los cines. Y imagínense, aparte ya de la situación que estaba teniendo, sumarle ahora un desastre natural, con cuyo desastre natural pues vinieron nuevos apagones. ¿Qué nuevos apagones? Supuestamente para la dictadura no echarle la culpa de nuevo al el embargo. Esta vez, ¿qué hicieron? Echarle la culpa al huracán, que por el huracán pues volvían a tener problemas en el sistema eléctrico. Y cuando justo piensas que no puede pasar más nada, pues en la zona oriental hace unos días hubieron dos terremotos, uno de escala de 5 punto algo y otro de escala 6.8. Imagínense un terremoto de tal magnitud cuando el país está viviendo una de las crisis económicas más grandes de la historia. Imagínense cómo se sintió el pueblo, de que muchas personas pues perdieron sus casas. De hecho, en mi casa, hablando con mi familia, en mi cuarto, la pared del techo pues se rajó bastante. Y es que también los materiales de Cuba pues tampoco son muy buenos que digamos, y realmente al ver un terremoto de tal magnitud pues se ven afectados las paredes, los techos. Imagínate cómo se siente el pueblo cubano, que viendo que el organismo que lo representa pues no hace nada, no busca soluciones y más bien le da más problemas. Y para colmo, que te diga en la cara, ahí viendo tú el menticiero, cuando tienes corriente, que Cuba no ha colapsado, que Cuba no tiene problemas, que Cuba va a sobrellevar todo, que todo es mentira y propaganda del enemigo para desestabilizar la revolución, que para ellos todo está bien, claro, porque ellos viven perfectamente bien, ellos no tienen problemas económicos, no tienen falta de corriente, tienen todo de último modelo, pues entonces para ellos no tienen problema. Ya les digo, a ellos realmente les conviene que el pueblo pues esté así, porque ellos están bien. Y a raíz de todo lo que está sucediendo, que muchas personas no tienen que comer, que ven que sus hijos están pasando trabajo, que no tienen que comer a sus hijos, que llegan a la casa y tu hijo te pregunta, papá, ¿qué vamos a comer? O mamá, ¿qué vamos a comer? Y tú te tragues las lágrimas y le digas, no hay que comer, o que tú te quites lo poco que tienen de comer y no comas tú para poder alimentar a tus hijos. Eso es duro. Eso realmente es duro. Y pues todo eso ha provocado pues que la gente salga a la calle a protestar. Claramente, vaya, una persona normal con 3 dedos de frente va a salir a protestar por todo lo que le está pasando. Y hay personas que llevan días sin corriente, días sin comer algo, que están sentados en un parque viendo a ver
¿Cómo van a vivir el día siguiente? Porque no tienen nada que comer, nada. Y cuando las personas salen a protestar pacíficamente, porque no es que salen y van a romper cosas, simplemente salen y expresan lo que están sintiendo, pues ¿qué hacen? Toman represalias contra ellos, pues lo meten preso, le dan golpes. Porque que a veces yo me pongo a preguntar, que a veces yo me pregunto, y se lo dije en el anterior video, los policías no son seres humanos, no están viviendo la necesidad también que tiene el pueblo. Y a pesar de que ellos cobren más que, vaya, un policía cobra más que un ingeniero, más que un médico. Pero igual, aún así, con la situación que está viviendo Cuba, que a veces ni con dinero tú consigues las cosas, yo de verdad y agradecería con todo el corazón que se pusieran de parte del pueblo. Y algo que me preocupaba muchísimo y que se lo expresé también en el último video era saber de la situación pues de las personas que yo ayudaba en Cuba, de Marcelita y su familia, de Ashanti, que no me había podido comunicar con ellos, que me había sido difícil, pero pues gracias a Dios pude hablar con ellos, hablé por videollamada y pues quería saber qué ellos necesitaban antes de comprar las cosas, porque una cosa es comprar comida y cosas así, pero yo quería saber qué ellos necesitaban con urgencia. Me dijeron que le faltaban algunos medicamentos y esas cosas, y por aquí le voy a estar dejando un videito que pues ellos hicieron de cómo están viviendo y de cómo han vivido toda esta situación que está pasando en Cuba actualmente. Los otros días yo estaba pensando que ya ahí Tina se va a olvidar a nosotros porque ya ha pasado tiempo y todo eso, pero con la videollamada me acordé de la vez que tú dijiste que tú venías y llegaste tarde, pero llegaste y me acordé y una vez más me mostraste que tú eres una mujer de palabras. ¿Cómo te sientes? Más o menos, porque con el agua, la falta de comida, la falta de corriente. Mi hermano está allá en la tienda, está cargando agua y todo eso. Ah, mira que ya vienen por ahí. Mi amor, ¿cómo anda? Aquí estoy que estaba cargando agua. Todo bien hasta ahora, la escuela sabe que suspendieron por lo del ciclón, entonces empezamos el lunes, pero todo estaba todo bueno, sobrellevando las cosas sin apagón. De aquel día que hablamos, en apagón, vino ya la corriente, nos la tumbaron, y ahora que estamos sin agua, y estamos cargando agua y ahora también eso. Sin gas. Bueno, sin gas. Pero bueno, aquí hay que seguir sobreviviendo. Hay que seguir sobreviviendo. Estamos ahí, por lo menos tenemos un poquito de salud. Tenemos un poquito de salud. Yo estoy todavía con mi dolor en los huesos. Eso ya es para siempre. Y entonces ya, no, los muchachos ahí más o menos, Marcelo bien, Mauricio también bien. Ahí luchando, como siempre te digo. Ya sí. Valga Mauricio, ya te digo que este hombre vale lo que pesa, que es el que me busca el poquito de leña, y Marcelo también, pero bueno, Mauricio el carbón y el agua. Ya sí, estamos más o menos. Así que tú sabes. Te queremos, cuídate. Díganme ustedes qué creen de toda esta situación. Imagínense que cuando yo los llamé, pues ellos no tenían ni corriente. Yo a ellos los quiero muchísimo y los aprecio, y además de eso estoy súper orgullosa de ellos. Porque imagínense dos niños que han tenido que ser adultos antes de tiempo, han tenido que responsabilizarse de una casa, de su mamá. Mauricio, que es el más grande, ha tenido que hacer el papel de papá, de hermano, de todo. Él es el que cocina, el que ayuda a su mamá, el que hace los mandados, el que hace absolutamente todo. Así que ustedes se pueden imaginar el estrés constante que vive un niño cuando no tiene que hacer de comida, cuando no tiene que preparar, que vea a su mamá pasando trabajo, además que la mamá sufrió, la mamá está enferma. Un niño tiene la necesidad de vivir así. Un niño se merece vivir así. Merece ser olvidado.
No. Y la verdad es que duele. Duele ver la situación que está viviendo mi país. Duele ver como cada día sufren más y ya no saben cómo sobrevivir el día a día. Y el cubano es fuerte. El cubano es luchador. Porque si no, no hubiesen aguantado tanto. Y créanme, es difícil que uno no sienta ese dolor cuando uno tiene familia en Cuba. Y a pesar de que uno está aquí, uno tiene corriente, tiene cosas en la nevera, va a la tienda y puede conseguir lo que quiere, se me antoja esto, pues lo compro. Y ver que tu familia está pasando trabajo. Porque a pesar de que tú le mandes comida, pues la comida no te dura toda la vida. A pesar de que tú le mandes dinero, no encuentran lo que necesiten. A pesar de que tú le puedas comprar una planta, pues la planta trabaja con gasolina. Y no hay. Entonces siempre hay un problema, que a pesar de que tú le trates de buscar soluciones, pues la dictadura le pone más problemas. Y duele. Duele mucho. Duele cuando tú hablas con tu familia y te digas, hoy hice esto porque hoy no pude hacer arroz porque no he llegado a la bodega, porque no me pudimos encontrar. Y eso que, imagínense, que tú puedes ayudarlo a ellos. Pero imagínense las personas que no tienen a nadie en el exterior, que no tienen absolutamente a nadie, que no tienen a nadie que los ayude, que viven de un miserable salario que no les alcanza para nada. Que sus hijos llevan meses, incluso años, sin probar un dulce, o sin ir a un restaurante, sin salir a un parque. Díganme, ¿cómo se debe sentir un niño a esa edad de no poder disfrutar de su niñez? De que tengan que ver todos los días la cara de desesperación de sus padres por el simple hecho de estarse matando buscando dónde comprar algo para poder alimentar a sus hijos. Eso duele, familia. Duele mucho. Uno puede salir de Cuba, pero Cuba no sale de tu corazón. Y de verdad, es que uno siente cada dolor que sufre el cubano. Yo voy a seguir hablando de Cuba, me voy a seguir preocupando en Cuba. Mi sueño realmente es poder seguir ayudando y que espero que con la ayuda de Dios pues tenga la posibilidad de seguir ayudando a muchas personas necesitadas en Cuba. Y sobre todo, una de mis grandes metas es pues darle la posibilidad a mi abuela de que conozca algo más que Cuba, que conozca la libertad, que ojalá y pueda traerla para Estados Unidos, pero es algo muy complicado, porque si para padres, madres y hijos pues se tardan años, imagínense para que sea de nieto a abuelo. Y ella es la única abuelita que yo tengo y la verdad es que me gustaría, sería un sueño, hecho realidad, de tener la posibilidad de traerla a un tercer país y que ella conozca la libertad, que respire ese aire de libertad, que vea algo más que no sea miseria, que pueda decir a mis 70 años pues pude salir de Cuba, o a mis 80 años pude salir de Cuba, pude comer cosas que nunca he comido en mi vida. De verdad que ese sueño yo espero cumplirlo. Yo espero que Diosito me dé esa oportunidad de cumplirlo. De verdad que sí. Y me imagino la desesperación tan grande, y si es tu caso, pues déjamelo en los comentarios, de muchos padres que tienen a sus hijos en Cuba, muchos hijos que tienen a sus padres en Cuba, que solo le queda esperar que exista la oportunidad de que puedan traerlo para Estados Unidos con ellos, para el país en el que estén. Que estén viendo toda la crisis, todos los problemas y los desastres naturales que está viviendo el país.
y que ellos no puedan hacer nada, solo ayudarlo económicamente y no perder la fe de que algún día con la ayuda de Dios pues se van a reencontrar. Pero es difícil. Ustedes no se imaginan cómo yo le doy gracias a Dios todos los días por darme la oportunidad de estar en este gran país, por darle a Liam esa bendición de crecer en un país de libertad. Todos los días de verdad yo le doy gracias al Señor por ver cómo mi hijo duerme bien, tiene toda la comida que tiene que tener, los medicamentos que tiene que tener. No hay mayor satisfacción como madre que ver a su hijo nacer en libertad y sobre todo darle todo aquello que nunca pudiste tener. Así que nada, familia, la verdad es que era esto lo que quería decirles, un poco actualizarlo de cómo está el país actualmente, de toda la situación que se está viviendo. Yo sé que muchos de ustedes pues me empezaron a seguir desde un principio por todo lo que yo exponía de Cuba y por eso era mi responsabilidad, y más que mi responsabilidad pues yo quiero decirles siempre de todos los sucesos que pasen en Cuba, a pesar de que yo les subo de cómo es mi vida en Estados Unidos, de las cosas que hago, de dónde voy y tal, pero también darle a conocer de cómo está mi país. Y espero que me entiendan y me apoyen en todos los videos que haga sobre cómo está la situación de Cuba actualmente. Así que nada, no olvides suscribirte, no olvides dejar en los comentarios qué creen ustedes de todas estas situaciones, que si ustedes tienen familias en Cuba, cómo la están pasando ellos. De verdad que desde la distancia pues les mando un enorme abrazo a todos. No olvides darle like al video, seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y besitos, los quiero mucho, 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 mucho. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night